Guevara y en este video vamos a hablar sobre el texto La espiral del silencio de Elizabeth Newman. Utiliza como este informe empírico de su formación a través de la observación que hace el individuo de su entorno social. Comienza hablando sobre estas convenciones sociales. Entre estas se dan situaciones y proposiciones de significación que multiplican las posturas públicas. Por lo tanto, la opinión pública es la interacción entre individuos y su entorno social, es decir, que los individuos renuncian a su juicio propio para integrarse. Esto con la condición social que brinda el ser un grupo, ya que a lo que le teme es al aislamiento. Se da una observación del entorno social, de distribución de opiniones, se evalúa la fuerza y el carácter del movilizador y apremiante, y la posibilidad del éxito de esos puntos de vista. Tiene que hacer una observación por parte del individuo de ciertos puntos de vista, con esto se da una inestabilidad, y entonces el individuo es capaz de decir qué puntos son dominantes para poder unirse o callarse. Es decir, que si él, en su opinión, está con la parte dominante, le va a dar más seguridad para hablarlo y entonces refuerza esa confianza. Por lo contrario, que si estaría en la opinión, no es dominante, entonces es menos propenso a expresarse. La opinión dividida se afirma con más seguridad y es ahí cuando se da este proceso en espiral de expresar y guardar silencio. La espiral del silencio forma esta definición de la opinión pública y es aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante el público. Puede dar una opinión opuesta y por eso conduce al aislamiento. La opinión pública es esta opinión dominante que impone una postura y una conducta de sumisión. Vemos cómo el espiral del silencio nos habla sobre esta palabra y el silencio. Elizabeth Newman nos explica que se da un proceso de formación de la opinión pública, en donde se plantean 5 hipótesis. La primera, que el individuo, en esta idea del reparto y el éxito de la opinión dentro del entorno social, es un requisito para que exista y se desarrolle la opinión pública, ya que se da una interacción de los puntos de vista del individuo y los que él atribuye a su entorno. Debemos decir que se debe tener una intensidad de observación. Segunda, que trata como esta disposición del individuo para expresarse va a depender de la apreciación de la opinión que él tiene en su entorno social. Es decir, casi siempre va a hablar de las dominantes. La tercera, que es la apreciación del reparto de una opinión, está en contradicción con su efectiva distribución y esto tiene que ver con la opinión cuya fuerza es sobrevalorada, es la que se expresa en público. La cuarta, que implica esta correlación positiva entre la apreciación presente y la apreciación futura o anticipada de cierta opinión. Quinta, que habla sobre la apreciación de la fuerza de una opinión, que es determinante si difiere de la fuerza futura, tiene relación con la cuarta que ya habíamos hablado, y determina la exposición del individuo tomando en cuenta la previsión de esta situación futura. Nos habla también de esta hipótesis basada en encuestas y nos explica que una minoría convencida del predominio del futuro de cierta opinión es más dispuesta a expresarlo y verá hacer su opinión dominante porque entonces cambia esta parte de seguridad y es cuando hablan sobre esta opinión dominante que se está dando. Ahora, nos dice que los medios de comunicación tienen información del entorno y evaluación del clima de opinión. Y esto tiene una reacción en la forma que se da la opinión pública por la forma en la que se hizo pública. Es decir, que es el concepto operatorio del origen de la opinión pública. Constituyen el entorno cuya presión desencadena en la combatividad, sumisión o el silencio. La formación de la opinión pública es esta comprobación por parte de los individuos observadores de idénticas o similares experiencias que suponen que todos van a pensar igual. El espiral del silencio entonces se forma y se forma de manera única. Es un elemento de atención pública y se introduce en el proceso con máxima eficacia mediante los medios de comunicación, ya que se da una exposición pública o publicidad. También nos dice que los efectos de atención pública se pueden ver desde 2 puntos de vista diferentes, del individuo expuesto a ella o ignorado o de la perspectiva del acontecimiento colectivo, que ahí es cuando se da una formación de la opinión pública. Entender que la observación del entorno se da mediante 2 fuentes. El individuo observa el medio o recibió información por los medios de comunicación masivo, que aquí tiene una influencia real con lo que veíamos de Lippmann y la función de la agenda setting de Luhmann. En síntesis, se puede decir que fungen como un articulador. La opinión pública tiene 2 fuentes, los medios de comunicación. Así nos explica mediante un ejemplo en las elecciones federales de Alemania de 1976, en donde se analiza cómo los medios de comunicación
que es a través de la prensa, donde los periodistas no manipularon la información, sino que refirieron lo que vieron. Y aquí es donde retoma a Lippmann para hablar sobre la visión distinta al electorado que tuvieron los periodistas y se transmite este mundo que solo se da por ellos. Hay una audiencia con dos visiones de la realidad y se da en este clima de opinión doble, de impresión propia y el ojo de la televisión. Los periodistas tienden a transmitir percepciones de su punto de vista en imágenes y sonidos que coinciden con una descodificación en el mensaje visual.